Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Viernes 2 de agosto del 2019. Pronostica el gobernador del estado, Silvano Aureoles, recuperación económica para el próximo año con federalización de la educación. La federalización educativa representa un avance del 85%. Justifica Morena el retraso en federalización. Confía el gobernador del estado, Silvano Aureoles, en que a partir de este año la federación lo apoye con recurso extraordinario para el pago a maestros. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Respuesta TV. Soy Laura López y los saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este viernes, inicio de fin de semana laboral. Y bueno, déjeme decirle que el gobernador del estado, Silvano Aureoles, pronostica una recuperación económica para el próximo año. Esto, por supuesto, basado en la federalización de la educación. Yasmín Ferreira con el detalle. El gobernador Silvano Aureoles Conejo pronosticó un margen económico bueno para el Estado a partir del próximo año en caso de concretarse la federalización de los servicios de educación, tal como lo prometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dijo que una vez que se asuma la nómina magisterial por parte de la Federación, o al menos el déficit de 5.700 millones de pesos que se arrastra, su gobierno tendrá un margen para poder entonces ahora sí atender otras prioridades de obra, infraestructura, salud y el campo que se han visto rezagadas a causa de tener solvencia para pagar los salarios a los maestros. Al encabezar la firma de convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el mandatario recordó el proceso que se ha logrado para auditar la nómina magisterial en busca de la transferencia de esta al Gobierno de la República. Reiteró que será hasta el año próximo en que esta pueda concretarse. Mientras tanto, gestiona con los secretarios de Hacienda y Educación que no deje de fluir los recursos a partir de agosto para pagar puntualmente a los maestros. De esta manera, se evitará, dijo, que el magisterio nuevamente salga a las calles y tome las vías del tren, y con ello afectar así la economía estatal. Respecto al convenio firmado con los empresarios, este se enfoca en la aportación del sector constructor a obras de beneficio social. Antonio Macier, presidente de la CEMIC, señaló que de la facturación que tengan los constructores, el 1.5% se irá a obras que el sistema DIF estatal realiza en beneficio social, además de algunas otras obras de la red carretera estatal. El gobernador celebró dicha aportación y se comprometió a que una vez lograda la federalización también se pondrá al corriente con los adeudos a dicho sector productivo para la entidad. Yasmín Ferreira, Respuesta. Bueno, y ya en entrevista el gobernador del estado confió en que a partir de este momento, bueno, la federación o el presidente Andrés Manuel López Obrador lo apoye con recursos extraordinarios para el pago de las quincenas de los maestros. Jessica Aguirre con el detalle. El gobernador Silvano Aureoles señaló que se espera que este mes la federación ayude con recurso extraordinario para no fallar en el pago de las quincenas a los maestros, ya que no se tiene margen para utilizar más el presupuesto del estado. En entrevista, indicó que verán cómo hacen la mezcla de recursos tanto del estado como de la federación para pagar a los maestros, ya que para la contingencia se han hecho ajustes al presupuesto estatal, cuidando no quedarse sin recursos para pagar las quincenas de los maestros. Sin embargo, el gobierno federal debe acompañar, ya que agregó que en el estado ya no hay margen para recortar recursos de otros sectores porque se dejó para el funcionamiento mínimo. Así también señaló que en la reunión que estuvieron con Esteban Moctezuma se va avanzando y solo falta que la Auditoría Superior de la Federación revise un 3% que no pudo revisarse tras el término del ciclo escolar, de ahí que al final del año debe estar firmado el nuevo convenio en materia educativa porque debe preverse el recurso dentro del
presupuesto del próximo año, en donde destacó que al menos 5.700 millones de pesos ya están reconocidos y conciliaron en las cifras tanto Estado como Federación, por lo cual únicamente faltan los detalles técnicos jurídicos para que dé efecto lo que será la federalización de la nómina educativa. Por otra parte, tras el anuncio de que la CENTE distribuirá sus propios libros de texto, indicó Silvano Aureoles que es un tema del sindicato en función de sus programas alternativos que llevan a cabo en varias escuelas, por lo que le sugirió que esas ideas de planes de estudios las institucionalicen, y más ahora que se sientan dentro del gobierno federal, para que no haya dos fuentes de entrega de materiales y se nutra más la educación. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y de acuerdo con el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis, la federalización educativa lleva un avance del 85%. El detalle con Tere de la Torre. Un avance del 85% registra el proceso de federalización de la nómina educativa estatal de Michoacán en esta primera etapa, que comprende a los 33,000 trabajadores de la educación básica, además de un 75% de actualización del padrón total del sector, incluyendo a todos los niveles educativos. Se aspira a entregar una nómina totalmente saneada al 100%, informó Alberto Frutis Solís. El secretario de Educación precisó que en las mesas que han venido sosteniendo los diversos equipos de trabajo entre Secretaría de Educación Pública y la Dependencia Educativa Estatal michoacana, ahora se ha incorporado ya la Secretaría de Hacienda esta semana para hacer los cálculos y delimitar el costo de la transferencia de esta plantilla laboral con salarios, prestaciones, etcétera. Así lo informó en entrevista exclusiva con los periodistas Jaime López Martínez y Julio Hernández Granados en el programa televisivo Así las Cosas, donde el funcionario estatal calificó que todo ello ha sido un proceso complejo de mucho trabajo y de integración de información diversa, y de hecho precisó que la nómina educativa de Michoacán es la única del país que ha sido auditada en proceso concluido, con el 99% de todas las escuelas que enviaron su información requerida, lo que arroja un avance del 75% hasta ahora. También adelantó Frutis Solís que se firmará en próxima reunión a sostener entre las partes la semana próxima un convenio nuevo para establecer el aporte financiero que pueda hacer gobierno michoacano de acuerdo a sus posibilidades dentro de la concurrencia de ambos niveles de gobierno, lo cual expuso dará certidumbre en toda esta fase 1. Finalmente señaló a ambos periodistas que la fase 2 comenzará cuando Congreso de la Unión determine en el proyecto de egresos 2020 el monto regularizable calculado entre 7,000 a 9,000 millones de pesos de todo este boquete financiero, y que ya quede regularizado. Teresa de la Torre, respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este viernes, y como todos los viernes aprovecho por supuesto para desearles un exitoso fin de semana. Bueno, pues es una práctica ya común de la CENTE que deseche, por lo menos en estados como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, deseche los libros de texto gratuitos que el gobierno de la República pues imprime cada año para que todos los niños, sobre todo en primaria y en alguna parte en secundaria, pues sean su base para sus modelos de aprendizaje. Se supone que inclusive hay una Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos que diseña el contenido, por supuesto, de los mismos, pero en función de una política de Estado basada en la Constitución, respecto de la cual, bueno, pues el gobierno tiene la obligación de dar la educación para todos los niños, pero una educación no ideologizada, no de adoctrinamiento, como la que la CENTE, a través de sus propios libros de texto, porque eso es lo grave aquí, que por ejemplo en Michoacán, en los alrededor de 6,000 planteles en los cuales la CENTE predomina, no se van a utilizar, como no se han utilizado en los últimos años. En este ciclo lectivo que está por iniciar, tampoco se va a volver a utilizar los libros de texto gratuitos. Estos quedan y se arrumban por ahí en algún almacén, en algún aula que no tenga uso, ahí se arrumban los libros de texto gratuito. La CENTE saca sus propios libros y dijéramos, bueno, pues son libros pues bien formulados, bien hechos. El problema es que no son libros de aprendizaje, son libros de adoctrinamiento, donde, bueno, pues básicamente se trata de ideologizar la formación de los niños
con visiones del mundo pues que son respetables, pero que no son únicas. Y aquí el problema es que se adoptan como visión única del mundo. La visión, digamos, marxista del mundo es respetable, más aún, es importante conocerla, pero no en la edad de la primaria, sino en otro momento de la formación educativa, en la preparatoria, en otros niveles, donde ya hay una capacidad de entendimiento y no se ideologiza tan fácilmente a pues ya una persona adulta. Aquí el problema es que, repito, se trata de encauzar por una sola vía y una sola visión del mundo, en este caso la visión marxista, que es respetable, insisto, que es importante conocerla así, pero no meterla con calzador en la formación de los niños, porque además es una visión que ya en el mundo pues se puede considerar como anacrónica, que nunca ha operado en el mundo, que nunca ha tenido, nunca se ha podido posicionar, digamos. El muro de Berlín cayó en 1989, la Unión Soviética pues se pulverizó, ya sabemos, y los pocos países que quedan con un régimen comunista o pseudo comunista, como Cuba, como China en alguna manera, como Corea del Norte, pues la verdad es que salvo China, están sumidas en el peor de los escenarios en desarrollo social. China, que se mantiene política ideológicamente como comunista, sin embargo en lo económico es el prototipo del capitalismo voraz, en el caso de China. Es decir, esta visión del mundo es respetable. Sí hay que conocerla, como conocer otras visiones del mundo, pero en otra época, en otro momento de la formación de nuestros jóvenes, no cuando los niños tienen 6, 8, 9 años, cuando son totalmente manipulables, y esto pues es delicado, porque es la visión que la gente quiere implantar o adoctrinar en los niños, a los cuales da clases, entre comillas, con una formación, repito, única del mundo, que además tiene que ver con una visión también de anarquía. Es decir, de no respeto al orden, de no respeto a la autoridad, de no respeto a nada, y mucho menos al gobierno. Y esta visión, esta formación es absolutamente peligrosa. El problema es peor todavía porque el gobierno le paga a la gente, le financia que haga sus propios libros, cuando la Constitución es clara y no puede haber, si aún las escuelas particulares tienen que ceñirse al formato de la educación pública, bueno, con más razón las escuelas oficiales. Es increíble lo que está pasando y a la luz de todo el mundo, y nadie absolutamente dice nada. Pobres niños, la verdad, cuando están en manos de la gente. Y mire que en Michoacán son la mayor parte. Es cuanto. Buen viernes, buen fin de semana. Por su parte, Morena justifica el retraso de la federalización de la educación. Alejandra Martínez con la información. El diputado morenista Alfredo Ramírez Bedoya defendió el retraso de la federación en atraer la nómina magisterial de la entidad, al asegurar que será un largo transitar que tendrá que realizar el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya que a la par investigará y combatirá la corrupción al interior de la institución educativa. Rechazó que el procedimiento se encuentre trabado a pesar de que hace aproximadamente 2 meses tanto integrantes de la 74 legislatura como del Ejecutivo en el Estado informaron que la transferencia de la federalización de la nómina magisterial llevaba un proceso de avance cercano al 90%, pero hasta el momento ya no se ha dado a conocer si existen adelantos. El representante popular de extracción obradorista analizó que según los trabajos que realiza la Federación junto con el Estado, la atracción de la nómina magisterial michoacana puede quedar concluida para noviembre o diciembre y entre en funciones plenamente el próximo año. Celebró la visita de López Obrador este próximo domingo a Michoacán, ya que aseguró esto revela que cumple con sus promesas y visitará todos los hospitales del bienestar en el país. En otros temas, pero también de educación, bueno, el día de hoy presentaron 2.400 aspirantes el segundo examen a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esto, bueno, en lo que fue la segunda convocatoria. Tere de la Torre con el detalle.
La mañana de este viernes, en punto de las 7 horas, cerca de 2.400 jóvenes acudieron a presentar su examen de admisión en esta segunda convocatoria de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana, por lo que se dieron cita en el Gimnasio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria. Son los aspirantes que hicieron su preregistro y registro formal oficialmente. Fueron 4.520 espacios de estudio que se ofertaron en general para esta última oportunidad de ingreso a la máxima casa de estudios, tanto para preparatoria, técnico en enfermería y las 27 licenciaturas que ampliaron oferta o que aún quedaron con cupo disponible y para las cuales había para estas últimas 3.374 lugares, habiéndose otorgado 1.842 prefichas al cierre de la segunda convocatoria ocurrido el 31 de julio pasado. En tanto que para el bachillerato Nicolaita y para el técnico en enfermería había 1.466 lugares y se expidieron 555 prefichas. Sin embargo, a la entrada del inmueble deportivo universitario, la Dirección de Control Escolar instaló una caja para recibir pagos y computadoras también para poder registrar a los jóvenes que no tuvieron tiempo o tuvieron dificultades de registro y completar su trámite en el sitio web para que pudiesen completar todo el procedimiento y ninguno se quedase sin presentar su examen de admisión. Y es por ello que la directora de esa área control escolar de la máxima casa de estudios, Josefina Valenzuela Gandarilla, dijo que habrá que ajustar esas cifras ya que este viernes aumentaron con los aspirantes que completaron su registro debidamente. Según la funcionaria universitaria, esa fue la razón por esta segunda convocatoria de nuevo ingreso. Por su parte, Arturo Valencia Ortiz, director de la Facultad de Medicina y coordinador de la Comisión de Ingreso del Consejo Universitario, estuvo pendiente de que todo transcurriera en orden este viernes. Los resultados de todos los exámenes se publicarán el próximo 9 de agosto. Teresa de la Torre, respuesta. En más información, autoriza la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado 12 millones de pesos más. ¿Para quién cree usted? Bueno, para el Teatro Matamoros, este teatro que está lleno de corrupción. Jessica Aguirre con el detalle. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Hugo Raya Pizano, señaló que se han autorizado 12 millones de pesos más para la construcción del Teatro Matamoros, por lo que no se descarta el que se pueda concluir este año. En la entrevista, indicó que se lleva un 75% de avance y está en la etapa de acabados y equipamiento, por lo cual con este recurso se invertirá en esos temas. Agregó que se tiene un contrato desarrollándose por cerca de 30 millones de pesos y ya se tienen otros recursos autorizados como fueron estos más de 12 millones, siendo aún 70 millones de pesos los que faltan para concluir el Teatro Matamoros. Asimismo, reiteró que no dejarán inconclusa dicha obra, la cual cuando se recibió se hizo la revisión y lo que hacía falta se ha venido trabajando. Añadió que desconoce la cantidad que se ha invertido en el teatro al venir de otras administraciones, de ahí que sigue en proceso las auditorías a dicha obra. Por otra parte, señaló que el recorte al recurso federal que llegaba a la dependencia ha impactado en el presupuesto de obras en la Secretaría del Estado en más de un 70%, ya que se venían trabajando con cerca de 600 millones de pesos de acuerdo a los diferentes programas que tenía la dependencia federal y no ha llegado nada de recurso al Estado para ese tema. Jessica Aguirre, respuesta. Y por otro lado, acusa a Movimiento Ciudadano al presidente Andrés Manuel López Obrador de desdén por la zona económica especial del puerto de Lázaro Cárdenas. Alejandra Martínez con el detalle. El coordinador de la representación parlamentaria en el Congreso local, Javier Paredes Andrade, acusó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de tener un total desdén por la economía michoacana al prorrogar el proyecto que sustituirá a las zonas económicas especiales de Lázaro Cárdenas, La Unión, Guerrero, y que ha provocado que el puerto michoacano se mantenga en el limbo. El legislador naranja lamentó que la cúpula empresarial se mantenga constantemente en espera de que el gobierno federal
federal aterrice el nuevo proyecto que prometió implementaría a la brevedad y no se permita que el puerto michoacano tenga un retroceso de los avances hasta ahora obtenidos. Paredes Andrade esperó que este próximo fin de semana que el jefe del Ejecutivo Federal visitará nuevamente Michoacán, pueda tener la oportunidad de visitar el puerto de Lázaro Cárdenas y escuche las propuestas, proyectos, preocupaciones y retos que enfrenta la iniciativa privada michoacana con la finalidad de que aterricen los programas que prometió. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y lo esperamos el lunes en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.